Vale, necesito que te fijes bien en estos señores. Parecen simpáticos, ¿eh? Bueno, pues de simpáticos nada. Cada uno de ellos ha estrangulado como a demasiados centenares de personas. Estos encantadores cachos de seres humanos apoyaron un genocidio en el que fueron exterminadas más de 1 millón de vidas. Pero, sin embargo, además de dedicarse a encular esos calenturientos derechos humanos, se ve que estos dandis de la tortura también tenían ambiciones artísticas y de alguna manera consiguieron llegar a ser los guionistas y actores de su propia película. Y oye, una película guionizada y protagonizada por alegres asesinos es un tema que pienso investigar y golpear con tanta fuerza como el día que descubrí lo que era la Adult 34. Así que ha llegado el momento de hacer algunas preguntas. ¿Quiénes eran esa panda de cineastas homicidas? ¿Qué historia contaban en su película? ¿Se cumpliría la Adult 34 con Hellraiser? Sí, yo diría que se cumple. Es un buen... Señor Nejo, que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Mejor deje la comedia donde pueda verla. Joder, eres mala. En fin, ya verás cómo el caso de hoy tiene sus momentos ofensivamente divertidos. Confía en mí. Vamos para allá. Era como si matáramos felices. La película que filmaron nuestro equipo de asesinos se titulaba Sania Mina y tuve la suerte de dar con ella al toparme con esta fotografía. En ese momento yo no sabía quién era ese señor, pero me fascinaba su sentido de la moda. Parecía el dictador de uno de esos países cuya principal exportación son los delitos en aguas internacionales. Y además sujetaba con orgullo el cartel de una película que algún diseñador gráfico esclavo habría elaborado en lo más profundo de las minas de avispas. Así que esta era mi nueva vida. Tenía que buscar esa película. Yo no podía continuar con mis mierdas hasta que no la encontrase. Y al final, lo que vi al darle al play fue... Esto es... Joder, ¿qué palabra estoy buscando? A ver, dame un momento. ¿Macho, sí? ¿Academia Española de la Lengua? ¿Macho? Sí, hola, mira, soy Nejo. Necesitaba una palabra para describir algo que es tan espantoso como fascinante. Ajá. Sí. ¿Todo junto? Vale. Muchísimas gracias. Lo que me encontré al darle al play fue una paja con los pies. Cuando matas a gente debes llevar pantalones gruesos como estos. ¿Y qué te parece un estampado a cuadros? Eso sería fantástico. La película que tenía ante mis ojos era un delirante puñado de propaganda a favor del genocidio que fue cometido en Indonesia a lo largo de 1965. En aquellos años, el comandante Suharto se hizo con el control de Indonesia tras dar un golpe de estado. Acto seguido y bajo el pretexto de acabar con el supuesto enemigo comunista, se pasaron a cuchillo 1 millón de infelices, que gran parte de estos desgraciados poco tenían de comunistas. Casi todas las víctimas fueron inmigrantes chinos, sindicalistas, intelectuales y dibujantes de fanart de Sonic. ¿Qué pasa? ¿A esos no los mataron? Pues deberían de haberlos matado. ¿Habéis visto lo que le hicieron a Knuckles? ¿Por qué diablos está embarazado? ¿Cuándo va a hablar de la película, señor Nejo? Ahora mismo, solo me faltan por dar unas pocas líneas de contexto. Vamos a ver, durante la matanza, el ejército utilizó a los grupos paramilitares y gángsters locales como escuadrones de la muerte, llegando a eliminar a más de 5.000 personas diarias. ¡Joder, 5.000! Parece que a estos sicarios matar les causaba la misma inquietud moral que cascarse una paja en un baño público. En fin, cuando finalmente dieron por consumado el genocidio, todos estos gángsters y paramilitares fueron premiados con puestos de influencia y poder dentro de sus comunidades. Por supuesto que nunca fueron juzgados ni culpabilizados, y hasta el día de hoy los sobrevivientes del genocidio se ven obligados a convivir con los asesinos de sus familiares. Fin del contexto. Ahora vamos a ver qué podemos averiguar de la película. Para empezar, ya hemos localizado a los principales autores de la misma. Estos fueron un puñado de los asesinos de los que acabamos de hablar, los cuales en 2005 decidieron juntarse para guionizar e interpretar una película que le contase al mundo sus delirantes hazañas tercermundistas. A la cabeza de todos ellos y actuando como protagonista de la película se encontraba el asesino más famoso y sangriento de la zona, el señor Anwar Congo, también conocido como el de la foto de antes. Lo que significa que Anwar y sus amigos desarrollaron un sistema nuevo y más eficiente para exterminar comunistas. Era más humano, menos sádico y evitaba el exceso de violencia, pero sirvió para borrarlos del mapa igualmente.
La película se centraba en la figura de Anwar Congo y contaba la visión personal y autobiográfica de sus vivencias durante el genocidio. La primera mitad de la película se dedicaba a mostrar cómo Anwar Congo y su pandilla de gángsteres se paseaban por la ciudad cometiendo sus fechorías. Así calcinábamos las casas de personas inocentes. Fíjate con qué trajes tan elegantes impartíamos torturas. Yo ejecuté a un gato que caminaba como un comunista. Estos locos estaban confesando que habían extorsionado, golpeado y estrangulado a miles de hombres, mujeres y niños, y no dudaban en dejar muy claro que estaban orgullosos de sus actos y que mínimo pensaban incluir 3 escenas de baile en la película. Pero en una pequeñita contradicción sin apenas importancia, la otra mitad de la película contaba el viaje de Anwar Congo a los infiernos de la culpabilidad. El viaje empezaba con la aparición de esta gordificada diosa de la muerte, la cual está interpretada por otro asesino. Vamos, como todos los personajes que aparecen en pantalla, porque en esta película el que menos ha matado a 50 personas y fusilado con avaricia política la profesión de actor. La cosa es que la diosa de la muerte había llegado para castigar a Anwar Congo por sus malvados actos, y era la jodida diosa de la jodida muerte. Esa no se anda con tonterías, por lo que 2 segundos después estaba decapitando a Anwar con esmero. Y aquí va la primera escena de baile. Aunque también es cierto que puede que eso de la decapitación no lo matase mucho, porque un par de escenas después Anwar Congo aparecía durmiendo en su cama, justo a tiempo, para ver llegar al fantasma de sus víctimas que lo visita para atormentarlo con su espantoso vestuario y maquillaje. Así que Anwar está vivo, está muerto, no lo sé, a estas alturas de la película estaba confundido. Por suerte los guionistas asesinos atajaron mi confusión, matando otra vez a Anwar Congo, tras una escena de baile por supuesto. Esta vez fueron sus compañeros los que acabaron definitivamente con su vida, estrangulándolo igual que le estrangulaba a sus víctimas. Por el simbolismo, o algo de eso, no sé. Después, y con Anwar ya definitivamente muerto, pude ver cómo su alma iba a parar a una especie de purgatorio-buffet libre, donde era torturado con abundante sadismo homoerótico. Esto nos lleva a la escena final, la cual es mi cosa favorita en la vida, solo superada por la deliciosa leche de almendras que ha comprado Pam, en la que es sin duda la mejor escena de la historia del cine indonesio. Anwar Congo consigue llegar al paraíso, y una vez allí se encuentra con su mujer, que es interpretada por el mismo asesino de antes. Porque yo qué sé, el amor es ciego y sifilítico, pero hay un problema, y es que el paraíso está llenito de gente, y además de con su mujer, Anwar Congo también se encuentra con todas las personas a las que mató a lo largo de su vida. Pero que no pasa nada, porque lejos de enfadarse, sus víctimas se ponen a hacer cola para otorgarle una medalla y darle las gracias por haberlos torturado hasta la muerte. Gracias por ejecutarme y enviarme al paraíso. Eso de la medalla es una Pokéball. Te doy 1000 veces las gracias por todo. Así que 10 de 10, a positivar y escena de baile. Pero espera un momento, que aún no hemos terminado ni de lejos. Esta solo era la parte de la historia que nos contaban dentro de la película, la que podíamos leer en su guión. Aún faltaba por investigar la que para mí es la parte más asombrosa, la historia de cómo llegó a ser filmada semejante monstruosidad y cómo consiguió trastocar a toda la población de Indonesia. Porque sí, esta mierda le dio un golpecito a los cimientos de todo un país. Pero antes de continuar había algo que me estaba quemando por dentro. ¿Por qué la película se llamaba Sania Mina? ¿Qué es una Sania Mina? ¿Son 2 personas? ¿O son el Ramón y Cajal indonesio? A ver, lo que sucedió es que tal y como la película iba tomando forma, el ego de los genocidas comenzó a crecer y alcanzaron un punto en el que decidieron que estaban creando una obra de vital importancia para el alma humana y que ésta tenía que ser vista por cuanta más gente mejor. Lo que está claro es que en ninguna película se ha utilizado nuestro método. Podemos atraer a una gran audiencia. El humor es obligatorio. ¿Y romanticismo? También lo tenemos. Así que los genocidas cogieron su película sobre asesinatos e intentaron convertirla en una película para toda la familia, incluyendo en ella una historia de amor, la historia de Sania Mina, una parejita cuyo cariño es prohibido por los comunistas, pero que gracias a la matanza de 65 pueden desatar su pasión. Esta es una historia conmovedora. Me lloran las pelotas de la emoción. Solo hay un detalle. Y es que al igual que mi entusiasmo por la leche de almendras, aquella película era totalmente falsa. Tiene que beberse la leche de almendras. Es buena para su salud, señor Nejo. Ahora no, Pam, por favor. Estoy en medio de un momento dramático. Que se va a beber la leche del Lidl con lágrimas de franceses y jodidas almendras. Pues vale, pero le echaré el doble de whisky.
¿Qué es eso que lleva en el cuello? Parece un cable, sí, es un cable de los que usaba para estrangular a gente. No hacemos comentarios sobre ello. Ya hemos llegado a este nivel de espanto, nos hemos acostumbrado. Ok, sigamos con lo nuestro. Es un hombre feliz. Vale, mira, la película llamada Sania Mina no existía. Por lo visto era una completa farsa sacada del cagadero mental que tenían por cerebro aquella panda de asesinos artistas. Claro que entonces, ¿qué diablos habían estado filmando? Porque es evidente que hubo algún tipo de producción llevada a cabo por un equipo de personas de gran entusiasmo y problemas emocionales. Voy a intentar aclarar esto. La película como tal es una mentira. Aún así, todo lo que os he contado hasta ahora, los asesinos, sus crímenes, sus motivaciones, las escenas que filmaron, todo aquello era auténtico. Pero por lo visto parecía que esas espantosas escenas no formaban parte de una película. Todo lo que hemos visto en la primera mitad del vídeo solo era una diminuta porción de algo más valioso y complejo que el delirio egocéntrico en el que se habían embarcado nuestro querido grupo de colgados genocidas. Este asunto comenzaba a complicarse y yo quería entender lo que realmente estaba sucediendo. Y para ello era necesario meter en el caso al segundo gran protagonista de esta historia, a Mr. Joshua Oppenheimer. El señor Joshua es un cineasta especializado en documentales que en 2001 se encontraba en Indonesia filmando y documentando las experiencias de un grupo de sobrevivientes del genocidio. Como la vida es muy puta, no tardó en darse cuenta que los militares y la policía no iban a ponérselo fácil. Cada vez que intentaba hablar con los familiares de las víctimas, o bien eran detenidos o su equipamiento era confiscado. Por lo que Joshua estaba bien jodido. Algo tan simple como conseguir testimonios para su documental se estaba convirtiendo en una actividad muy complicada y peligrosa. Al final, Joshua, temiendo por la seguridad de sus colaboradores, decidió cambiar el enfoque. Si no podía hablar con las víctimas, pues intentaría hablar con los asesinos. Quedarse a solas con aquellos asesinos fue una jugada suicida, pero Joshua era un hombre comprometido y apasionado que no dudó en lanzar sus preguntas a aquella panda de matones, e inmediatamente descubrió algo sorprendente, y es que aquellos señores que habían segado miles de vidas y destrozado innumerables familias, aquellos cabrones, no vivían precisamente avergonzados por lo que habían hecho. Contaremos la historia de lo que hicimos cuando éramos jóvenes. Estos asesinos no querían que los sobrevivientes contaran su versión de la historia, pero estaban tan orgullosos, tan deseosos de hablar sobre lo que hicieron durante el genocidio, que Joshua decidió hacerles una propuesta. Ok, señores, les dijo Joshua, muéstrenme lo que quieran que vea el mundo y yo lo incluiré en mi documental. Más o menos, me imagino yo así la conversación. Joshua no podía imaginarse que su propuesta iba a provocar que los genocidas se volvieran más locos que dos osos dentro de una botella de vodka. Y ante la atónita mirada de Joshua, los asesinos pasaron de hablar de sus fechorías a planificar una serie completa de escenas cinematográficas con las que poder mostrarle al mundo su glorioso pasado genocida. Y no pienses que no le echaron ganas. Estos Martin Scorsese pinchacuellos utilizaron su influencia para conseguir todos los medios profesionales que les fue posible. Hablamos de cámaras, maquillaje, decorados, vestuario, figurantes, utilería, efectos especiales y sobre todo, sí, cuerpos de baile. Todo ello cedido amablemente por el canal de televisión estatal y la gente que se encontraban por la calle, que viene a ser una forma de decir que se financiaron extorsionando a todo el que pillaban. Pero como el ego y la ignorancia son dos cosas que te llenan las pelotas de valentía, los genocidas decidieron que ellos iban a ser los actores y guionistas de estas escenas. Porque vamos a ver, después de todo, ¿quién iba a saber contar e interpretar mejor que ellos su historia? ¿Una panda de guionistas y actores profesionales? Si esa gente no había matado ni a un comunista en su vida, ¿qué iban a saber ellos? Pues de esta cogorza creativa es de donde salió el material producido por los asesinos que vimos en la primera mitad del vídeo. Aquellos guionistas de la muerte se lo tomaron como si estuviesen haciendo una película e intentaron crear una pequeña línea narrativa que contase la historia de la vida de Anwar Congo. Pero al final, solo son escenas sueltas que no dan para formar una película. Con suerte dan para una alucinación por síndrome de abstinencia. Y la verdad es que en ningún momento Joshua le dijo a los paramilitares y gángsters que iban a producir una película. Él solo les prometió dos cosas: que filmarían escenas que pasarían a formar parte del documental que estaba elaborando y que podrían escenificar y guionizar esas escenas como ellos quisieran. Me influenciaron películas protagonizadas por Marlon Brando, Al Pacino. Esas eran mis favoritas. Vamos, que les dio total libertad creativa para mostrarle al mundo lo que hicieron durante el genocidio del 65 y ellos se dejaron llevar por delirios de grandeza propios del Papa del Vaticano puesto de opio.
Pero desde el principio Joshua dejó muy claro que únicamente estaban haciendo un documental. Dicho documental se llama The Act of Killing y es uno de los documentales más galardonados que existen. Es un documento fascinante y sobrecogedor. Y si estás interesado en verlo, al final del vídeo Pam te contará dónde puedes conseguirlo. Espere un momento, señor Nejo. Si en realidad no existe ninguna película, ¿por qué hay tantas fotos del señor Anwar Congo posando con carteles de un film llamado Arsan Yamina? Y mire, también he encontrado titulares que acusaban a Joshua de estafador. Si seguimos con las preguntitas, esto no va a acabar nunca. A ver, Pam. Sucede que el estreno del documental desencadenó una serie de colosales consecuencias. Algunas de estas consecuencias comenzaron dando a conocer a todo el planeta cuán salvajes e injustificadas habían sido las matanzas que habían cometido. No como otras matanzas que están totalmente justificadas. Sí, os miro a vosotros, dibujantes de fanart de Sonic. 2. Y como aún a día de hoy, una parte de la población de Indonesia se veía obligada a vivir con miedo de aquellos asesinos. Te lo estoy pidiendo amablemente. A los otros ni siquiera se lo pregunto. Simplemente les golpeo. De la noche a la mañana, todos los participantes se dieron cuenta de que mostrarse como orgullosos asesinos en el documental solo puede, que no hubiese sido la mejor de las ideas. Los grupos paramilitares que habían apoyado a estos asesinos habían quedado definidos como unos matones y mafiosos sin escrúpulos por sus propias palabras y actos, lo que ayudó a disipar el status quo de impunidad en el que habían vivido durante décadas. Y eso, amigo mío, era algo con lo que no estaban nada contentos dichos grupos paramilitares. ¡Cortadles la cabeza! ¡Quemadlos! Todas las personas que fueron vistas en aquel documental con Anwar Congo a la cabeza como protagonista se vieron obligadas por la presión de los paramilitares a declarar que Joshua les había engañado, que les había prometido una gran película a favor del genocidio del 65 y como prueba mostraban los carteles de una inexistente película que sin ningún tipo de vergüenza se inventaron y titularon como Arsan Yamina. Pero estas tonterías solo eran una patética huida hacia adelante. Joshua había sido sincero con ellos, y para demostrarlo quedaban los contratos que todos los participantes firmaron y que varios periodistas pudieron examinar. Aunque estoy bastante seguro de que Joshua en cierto punto sí que permitió que los propios asesinos se autoengañaran. Un ejemplo de esto lo tenemos en la kafkiana entrevista que dieron al canal de televisión estatal. Fíjate bien, aquí es donde apareció por primera vez el cartel de Arsan Yamina, y es donde los asesinos comenzaron a hablar públicamente de la falsa película que supuestamente estaban realizando. Por eso usamos una canción especial en nuestra película. Y en aquel momento, Joshua aún estaba filmando el documental. Él estaba al tanto de sus mentiras y podría haberse negado a dar cobertura a sus delirios de grandeza. Pero claro, supongo que dentro de la lógica de los documentales, algunas mentiras también pueden tener interés y aportar algo a la verdad que estás intentando contar. O yo qué sé. Es un dilema complicado que se lo dejo a los documentalistas. Aún así, todo apunta a que Joshua en algunos momentos contribuyó a que los genocidas se creyeran sus propias fantasías. Fantasías que luego utilizaron para excusarse ante los paramilitares cuando la bomba de mierda que era su pasado les explotó en la nuca. ¡Bum! Al final, por uno u otro motivo, todo el mundo estaba enfadado en Indonesia. Los asesinos porque habían quedado expuestos, los paramilitares porque se les estaba complicando el negocio, la sociedad indonesia porque por lo que sea, se ve que no les gustaba aquello de aceptar que su gloriosa lucha anticomunista en realidad solo había sido un festín de asesinatos vergonzosos. Pero fíjate que aquello era como un secreto a voces. La mayoría de la población ya sabía que sus libros de historia eran un códex de mentiras y gilipolleces, y el documental de Joshua llegó en el momento justo para dar el último empujón que se necesitaba para que el pensar popular sobre el genocidio comenzara a cambiar en Indonesia. Vamos, que dejaran de ver a los asesinos como valerosos héroes de la nación, porque solo eran eso, asesinos, cabrones. 2. Este cambio llegó a afectar al propio Anwar Congo, el cual se había negado durante años a poner un solo ojo sobre el montaje final del documental. Tuvo que pasar casi una década hasta que finalmente accedió a verlo en una habitación de hotel acompañado por Joshua vía teleconferencia. Y para sorpresa de todos, cuando el documental finalizó, Anwar no pudo evitar emocionarse y confesar entre lágrimas que aquella era su historia, tal y como siempre se la había imaginado, y que Joshua había hecho un gran documental. El asesinato es el mayor crimen que puedes cometer. Así que la clave es encontrar la forma de no sentirse culpable. Se trata de encontrar la excusa perfecta. Por ejemplo, si me piden que mate a alguien, si la compensación es adecuada, claro que lo haré. Y desde cierta perspectiva, no es algo malo.
Esa es la perspectiva de la que debemos autoconvencernos. Anwar finalmente buscó su penitencia. Pero sinceramente, no sé si alguien que estranguló a una multitud de personas se merece la más mínima de las compasiones. Un momento, señor Nejo, que tengo un vídeo más para usted. Sea como sea, lo único que tengo claro después de conocer su historia es que todos somos mucho más que lo peor que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Es porque el señor Anwar es... señor Nejo? No lo entiendo por qué sigues trabajando aquí. Nunca se librará de mí, señor Nejo. Y para los que estéis interesados en ver el documental The Act of Killing, en los comentarios os he dejado un link a la versión con voces en castellano. En los próximos días el señor Nejo también va a hacer un hilo en Twitter aportando datos y comentarios adicionales que se quedaron fuera del vídeo. Así que pasaros por allí, que al muy tonto le hace ilusión. Y suscribiros, que es gratis. O me comeré a vuestras mascotas. ¡Ñam!